Pues muchas gracias por acompañarnos en este curso básico de líquidos. En este tercer capítulo hablaremos de las soluciones para reanimación. En el capítulo anterior hablamos de la fisiología del espacio intravascular y cómo influye la inflamación, el glucocálix, para que estos líquidos que administramos se fuguen al tercer espacio, al intersticio. Yo soy el doctor Azaviel Rodríguez Insunza, yo soy médico internista intensivista y la Academia Mexicana de Líquidos en su subdivisión de Fluid and Shock. Estamos compartiendo este curso básico de fluidoterapia y reanimación. ¿Por qué reanimamos con líquidos? Todos los pacientes se benefician de la fluidoterapia de reanimación y en la fase de reanimación los líquidos siguen siendo de lejos lo más utilizado, probablemente porque son los que más conocemos o probablemente peor aún porque creemos que son los más inocuos y al administrar estos líquidos, recordemos de que podemos provocar un compromiso orgánico por síndrome de permeabilidad global incrementada o podemos únicamente provocar daño ya que el paciente no se beneficiaba de líquidos. Cuando nosotros administramos líquidos, nuestro objetivo final de esta fluidoterapia de reanimación es incrementar el retorno venoso, número 1, y con ello incrementar el volumen latido derivado del gasto cardíaco, siendo esto el resultado de incrementar el aporte de oxígeno en un estado de hipoperfusión tisular generalizada y con ello revertir la hipoxia tisular. Ojalá sucediera siempre cuando un paciente se encuentra en hipovolemia, este resultado siempre fuera el incrementar el volumen latido. Desgraciadamente no sucede así, a pesar que el paciente lo necesite o porque en una hipoperfusión tisular generalizada las intervenciones que podríamos realizar, como por ejemplo la fluidoterapia, los vasopresores, los inotrópicos o las intervenciones sean distintas para el beneficio de nuestro paciente. Por ejemplo, en intervenciones, un paciente que tiene un choque hipovolémico hemorrágico, probablemente la intervención a la par con la fluidoterapia de reanimación sea pararle el sangrado, eso es muy evidente. Y un paciente que se encuentra con un choque obstructivo, como por ejemplo un neumotórax a tensión o un taponamiento cardíaco, evidentemente la intervención de quitar ambos estados que lo están comprometiendo sea lo que le beneficie más que pasarle fluidoterapia o agregarle vasopresores e inotrópicos. Cuando nosotros hemos decidido que nuestro paciente necesita fluidoterapia, tenemos estas opciones: cristaloides, coloides, hemoderivados. Pero ahora, todos los estados de choque necesitan fluidoterapia de reanimación. Bueno, ya vimos dos ejemplos donde evidentemente el paciente no se beneficia, como el choque obstructivo. Probablemente sí, el séptico hipodinámico es que lleva varias horas séptico, varios días y que tiene mucha fuga al intersticio, ese paciente probablemente sí se beneficie. O el hipovolémico no hemorrágico, el paciente deshidratado. Probablemente no, ya vimos el obstructivo. El anafiláctico, lo que necesita es incrementar las resistencias vasculares, al igual que el neurogénico. Y un paciente en falla cardíaca por un choque cardiogénico, por un infarto arterial extenso, el volumen evidentemente a este paciente lo que le va a provocar es interdependencia ventricular y empeoramiento de su estado hemodinámico. Probablemente, quién sabe, el cardiogénico con falla del ventrículo derecho, que durante años leímos que el ventrículo derecho mejoraba con volumen, ahora sabemos que eso no es cierto, la interdependencia ventricular es la respuesta, y el séptico hiperdinámico, el paciente que lleva pocas horas séptico y aún no ha fugado volumen, ese volumen que le pasemos probablemente no le va a beneficiar y se le va a provocar edema de órganos encapsulados. Y el hipovolémico hemorrágico, ¿por qué pongo este paciente aquí? Porque un paciente que está sangrando de forma activa probablemente lo que necesita es cirugía de control de daños y hipotensión permisiva. Pero bueno, estos ya son conceptos un poquito más avanzados. Entonces, hablando de soluciones de reanimación, ¿existe la solución ideal? Evidentemente no. En este artículo que habíamos hablado de la doctora Linda Russell, que es la utopía del siglo XXI, la solución ideal, ya que debe ser similar al plasma y eso no existe. No debe dañar el glucocálix, no debe acumularse en los tejidos como lo hicieron los coloides sintéticos, no debe tener efectos adversos sobre el equilibrio ácido-base como lo hace la solución salina, como lo hace las soluciones balanceadas también en menor medida. Tiene que tener un perfil hematológico favorable, no generar discrasias sanguíneas como lo provocan los coloides sintéticos, no inmunosuprimir, no dañar órganos. Bueno, en conclusión, no matar. Por eso, en esta reflexión que hacíamos de la doctora Linda Russell es de que hemos perdido el respeto a las soluciones parenterales y hemos dejado de considerar los fármacos y hemos dejado de pensar en sus efectos adversos.
Como les comentaba, en el 2010 yo inicié la residencia y existía esta guerra entre coloides y cristaloides. ¿Qué usábamos en esos tiempos como fluidoterapia y reanimación? Bueno, en esta encuesta multicéntrica en más de 25 países que lo llevó a cabo el grupo Safe Trips, que es un grupo muy importante, como verán más adelante, ellos hicieron una encuesta y podemos ver en la parte final del combinado de los países que la solución que principalmente se utilizaba para reanimar pacientes en todos los contextos de choque, incluyendo el séptico, era coloides, después cristaloides y muy cerca hemoderivados. Cuando nos preguntamos coloides, ¿qué coloides utilizaban? Bueno, se utilizaba principalmente en este combinado los almidones. Los almidones eran los que principalmente se utilizaban, después la albúmina, un poquito más cerca la gelatina y por último casi no se utilizaban los dextranos. ¿Qué cambió esta relación y eliminó los coloides sintéticos de la fluidoterapia de reanimación? Bueno, los culpables en parte son los mismos autores de este estudio, como veremos más adelante. Esto es lo que tiene el plasma y esto es lo que tienen las tres soluciones cristaloides más famosas que hay. Salina, Harman, Plasma Light. Todas tienen una concentración anormal en sodio y cloro, porque podríamos pensar que por tener 140 el Plasma Light y 98 el cloro es similar al plasma. Pero recuerden que estamos administrando no una, sino varias soluciones a la hora de reanimar al paciente. Tiene efectos sobre los electrolitos porque contienen unas potasio, otros calcio, otros magnesio, y específicamente con las soluciones balanceadas, la preocupación que existe con los aniones añadidos, como el lactato, el gluconato y el acetato, que tienen además una relación en el pH, los efectos en el pH, principalmente la solución salina, pero también con las soluciones balanceadas y la osmolaridad. El efecto sobre la osmolaridad siempre ha sido una preocupación grande con las soluciones balanceadas y lo ejemplificaremos en las siguientes diapositivas. Para muestra este excelente ejemplo muy visual con gráficos del Dr. John Kellum, que es un referente en líquidos y electrolitos, es un artículo obligado y además tiene un título muy sugerente, es Abnormal Saline. Esto de saline, abnormal saline, es porque así se le conoce en Estados Unidos a la solución salina, como normal saline. Y por eso esto de abnormal, porque realmente es una solución que es hiperclorémica y que tiene efectos sobre el pH. Y esto se hace referencia en los estudios del Dr. Wesley Self, que veremos más adelante, el SALTED, y el estudio del Dr. Matthew Semler, que es el SMART, que la solución salina se asoció con eventos adversos renales. Habíamos hablado del riesgo de cada solución de reanimación y en este capítulo veremos a detalle cada uno de ellos que habíamos comentado en el primer capítulo. Lo hablaremos con evidencia, también hablaremos de los efectos adversos de las soluciones balanceadas. Algunos de estos efectos adversos están mal documentados, el riesgo de empeorar la oxigenación en el SDRA de los coloides, el riesgo de hipercalemia, de la hiperlactatemia de la solución Harman. Bueno, todo eso lo hablaremos en las siguientes diapositivas. Pero lo que no podemos obviar es que todos los líquidos que utilizamos para reanimar pacientes provocan sobrecarga hídrica y edema pulmonar. La solución salina tiene estos efectos adversos, los veremos a continuación. Los efectos adversos de las soluciones balanceadas y los efectos adversos de los coloides. Empecemos con la solución salina. ¿Realmente es fisiológica? Este término de fisiológica o salina normal o normal saline, como les comentaba que se conoce en Estados Unidos, pues viene de un estudio hecho por este fisiólogo neerlandés, donde sugería que la concentración de solución salina en el plasma, de cloruro de sodio en el plasma, era de 0.9%.
en vez del real, que es de 0.6%, ya que en su estudio él lo que hizo fue poner distintas concentraciones de solución con cloruro de sodio y ver su efecto que tenía en los eritrocitos. Si un eritrocito se hinchaba, pues era una solución hipotónica; si una solución se deshidrataba, era una concentración hipertónica. Entonces, a través de esto, él dedujo que el punto 9 era lo fisiológico, pues, un error de cálculo del doctor Hamburger. Pero al doctor Hamburger se atribuyen otras cosas muy importantes, como el fenómeno del Hamburger, que es el proceso de intercambio del bicarbonato por el cloro. Es algo muy importante porque más adelante el doctor Stuart hace un modelo en el cual se entiende actualmente con el diferencial de iones fuertes y gracias a la teoría de la electroneutralidad, donde podemos entender que si un anión como el cloro sube, otro anión tiene que bajar forzosamente para mantener esta electroneutralidad. De esta manera entendemos que el cloro, al subir de forma desproporcional, provoca una acidosis metabólica, ya que el bicarbonato tiene que bajar. Este es el efecto adverso de lejos más conocido de las soluciones salinas, que es la acidosis metabólica hiperclorémica de anión-ave estrecho, entendido por la teoría de electroneutralidad, como habíamos comentado. Este autor alemán describe cómo después de administrar 30 minutos por kilo a pacientes, después de 2 horas el pH descendía de 7,41 a 7,28. No fue el primero en describir esto, ya se había descrito hacía mucho, y él lo atribuía a la acidosis dilucional que provocaba el líquido sobre el bicarbonato. Este término realmente se fue abandonando con el paso del tiempo porque realmente no es por dilución que se provoca la acidosis metabólica. Lo que realmente sucede no es esta dilución de los buffers del plasma, sino que la hipercloremia, por la teoría de electroneutralidad, disminuye el diferencial de iones fuerte. Lo normal del diferencial de iones fuerte es de 40. El diferencial de iones fuertes es como hablar del anion gap, no es el propósito de este tema, pero cuando nosotros no queremos medir toda la diferencia entre aniones y cationes, el diferencial de iones fuerte, podemos decir que lo normal es 40. Si yo tengo un diferencial de iones fuerte de 0, hay acidosis. ¿Qué me da un diferencial diferencial de iones fuerte de 0? Pues la solución salina, 154 de cloro y 154 de sodio. Hacemos esa resta y evidentemente nos queda un diferencial de iones fuerte de 0. Y esta es la principal causa por la que la solución salina nos provoca esta acidosis metabólica hiperclorémica. Y aquí ya el cloro empieza a ser un factor independiente de muerte y de estancia prolongada. En este estudio de cohorte del doctor McCluskey demuestra que en pacientes sometidos a cirugía cardíaca el cloro por sí solo es un factor independiente de mayor estancia atribuido a la falla renal y también de mortalidad. En otro estudio retrospectivo de este otro autor, en pacientes sépticos había también más mortalidad cuando se comparaba con balanceada. Muy importante, ambos son estudios retrospectivos, por lo tanto nos dan pie a una hipótesis. No se pueden tomar conclusiones de estos dos estudios, por eso vinieron una serie de estudios, como veremos cuando hablemos de la evidencia. El cloro sigue siendo un problema, ya que además se ha demostrado, por ejemplo, el doctor Kellum hizo un estudio con modelos experimentales murinos y demostró cómo se incrementan las moléculas proinflamatorias, factor necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 10, de forma directamente proporcional a la administración de cloro. Y otro show también mostró algo que probablemente tenga relación con este estado proinflamatorio que predispone a más infecciones cuando en pacientes sometidos a cirugía abdominal abierta, al compararlos con Plasma Light, se infectaba más este grupo de pacientes con solución salina. Probablemente la respuesta del estudio de Shaw tenga que ver con las alteraciones del sistema inmune que describió muy bien el doctor John Kellum, que provoca un estado proinflamatorio que altera la quimiotaxis de los leucocitos y disminuye la función de los macrófagos. Todo esto asociado a el exceso de cloro de las soluciones salinas.
Y lo otro que nos provocó mucho ruido fue que estudios retrospectivos nos estaban anunciando que la hipercloramia provocaba falla renal. ¿Cómo lo provoca? ¿Cuál es la teoría? Pues es que el exceso de cloro al pasar por la mácula densa manda una señal y hay una vasoconstricción renal, y esa vasoconstricción renal provoca hipoperfusión cortical y se asocia a lesión renal y a terapia de reemplazo renal cuando se compara con soluciones balanceadas. Además, el cloro provoca una inestabilidad hemodinámica asociada a la liberación de óxido nítrico. Y cuando se compara con solución balanceada, se ha demostrado que hay mayor edema intersticial. Esto se relaciona a la mayor tonicidad comparada con la balanceada, que en teoría suprime al eje renina-angiotensina-aldosterona. Y esto se demostró en este estudio del doctor Chaudhry en pacientes voluntarios sanos, que después de administrarle 2 litros de salina versus Plasma-Lyte había mayor formación de edema en ciertas regiones de declive. Entonces, después de todo lo que vimos, es válido abandonar la solución salina porque, como vimos, estudios retrospectivos de cohorte nos sugerían que mata más, daña más el riñón y provoca mayor necesidad de terapia sustitutiva renal. Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo cuando hablemos de la evidencia de las soluciones de reanimación. Ahora vamos con las otras soluciones cristaloides, que son las balanceadas. La solución balanceada obligada de conocer es la solución Harman o Ringer lactato. ¿Por qué lo pongo en signo de interrogación? Vamos a hacer un breve repaso histórico donde debemos incluir la pregunta clásica, que es: ¿Harman no es igual a Ringer lactato? Pues no, no lo es. En 1880, el médico inglés Sidney Ringer le agrega potasio y calcio a la solución salina tradicional para perfundir corazones de ranas y tratar de ver si latían por más tiempo, algo así como una solución polarizante. Después viene un pediatra norteamericano, el doctor Alexis Harman, que le agrega lactato a esta solución Ringer, ya que se daba cuenta que esta solución Ringer, que todavía no tenía lactato, pues era una solución que era ácida. Y entonces, al agregarle el lactato sódico, trataba de evitar la acidez con este buffer. Pero ya no existe únicamente la solución Harman ni Ringer lactato, existen múltiples soluciones y por eso van a encontrar en la literatura esta abreviatura que es la de soluciones balanceadas multielectrolitos. Vino Harman, Ringer lactato, Ringer acetato, Plasma-Lyte, esterofundin, Isolite S, Normosol R de reanimación con sus homónimas de mantenimiento que ya le habíamos comentado. Normosol M, por ejemplo, sería la solución de mantenimiento de esta marca. Entonces, podemos ver que solución Harman y Ringer lactato son dos soluciones distintas. Algo muy curioso es que cuando yo veo la tabla comparativa de qué contiene cada solución, podemos ver que Ringer lactato tiene sodio 130, potasio 4, lactato 28, y que si yo agarro una solución Harman en México, me voy a dar cuenta que contiene exactamente esa proporción, y no como la solución Harman que existe en otros países, que lo que contiene es un poquito de diferencia, pero nuestra solución Harman realmente tiene la concentración de la solución Ringer lactato. Eso es algo, bueno, por demás curioso. Entonces, podemos ver, y ya lo platicamos, cómo todas estas soluciones balanceadas multielectrolitos tienen un efecto sobre el pH, sobre la osmolaridad y la preocupación que tenemos acerca de su buffer. Veamos entonces y nos adentremos a ello. Pregunta obligada de pase de visita. ¿Por qué las soluciones cristaloides balanceadas se llaman balanceadas o equilibradas? Bueno, lo equilibrado ya se abandonó, pero ¿qué se llaman balanceadas? Bueno, hay muchas
explicaciones que podríamos dar. Una es porque tienen un contenido bajo en cloro respecto a la salina, porque contienen un buffer que al metabolizarse se convierte en bicarbonato por distintas vías. En el caso de la Harman, en el hígado por la vía de Cori, en el caso del acetato en el músculo, etcétera, etcétera. Pero la verdadera respuesta, lo correcto es que es balanceada, ya que tiene un mínimo efecto sobre el diferencial de iones fuerte. Eso es lo correcto. El diferencial de iones fuerte, que como ya lo platicamos, en el plasma normal es cercano a 40, estas soluciones tienen un diferencial de iones fuerte de aproximadamente 24, 29, muy lejos del cero que contiene la solución salina. Y aquí vendría la pregunta obligada, ¿no? Bueno, y como para qué buscar un buffer que además nos trae preocupaciones, ¿por qué no ponemos bicarbonato? Bueno, las soluciones balanceadas se les ha agregado estos aniones orgánicos para disminuir la concentración de cloro y mantener la teoría de electroneutralidad, y que al entrar al torrente sanguíneo por distintas vías se metabolizan en bicarbonato. ¿Por qué no poner bicarbonato? Bueno, pues resulta que todas las soluciones de reanimación, probablemente por practicidad y por precio, pues son hechas en viales de plástico, y resulta que los empaques de plástico son inestables. Por eso ustedes van a ver que las ámpulas de bicarbonato vienen en frascos de cristal. Esta es la causa por la que se tuvo que buscar un buffer para sustituir al bicarbonato de las soluciones de reanimación. Y esta es de lejos la mayor preocupación que hay, es que son hipotónicas. ¿Cómo que son hipotónicas? Bueno, sí. Respecto al plasma, son hipotónicas. Pero además, ustedes saben muy bien que si yo reanimo a un paciente con una solución glucosada, esa solución glucosada no me va a reanimar bien a mi paciente, ya que es una solución que en osmolaridad es cercana al plasma, pero que al entrar a la sangre, la glucosa se metaboliza rápidamente, y al metabolizarse deja agua libre, porque pierde la osmolaridad efectiva de la glucosa. Entonces, todos entendemos que la solución glucosa es una solución hipotónica, a pesar que su tonicidad es muy cercana al plasma. Bueno, lo mismo sucede con estas soluciones. Cuando yo administro Harman, administro Plasma-Lyte, yo tengo una osmolaridad calculada que es muy cercana a la normal, pero al medirla es muy baja, 254 y 271 respectivamente. La explicación, pues que su buffer se metaboliza y esa pequeña proporción se convierte en agua libre que diluye y baja la osmolaridad medida de la osmolaridad calculada que teníamos. Ahora, ¿y eso en qué nos afecta? Bueno, hay efectos reales y efectos que solamente son in vitro. Entre algunos de los efectos adversos que tienen estas soluciones está la de la hiperlactatemia. ¿Por qué lo pongo con asterisco? Porque entendemos que el lactato al entrar a la circulación es lactato sódico, y el hígado lo convierte por la vía de Cori en bicarbonato. La preocupación que ha quedado es en los pacientes con falla hepática, pero empiezan a haber estudios ya que demuestran que no hay una acidosis, incluso si el paciente se encuentra en insuficiencia hepática. Al contener calcio, estas soluciones, bueno, sabemos que los hemoderivados, la sangre, un paquete globular, tiene un quelante del calcio, y por lo tanto el riesgo de que se generen trombos es también una preocupación que también está mal documentada. Lo que deberíamos de hacer es no administrar para esta preocupación hemoderivados en Y con la solución Harman, ni mucho menos ponerlos juntos. Eso es evidente. El otro problema que durante algunos años se discutió era acerca del potasio, y que el potasio en un paciente que se encontraba con falla renal podría empeorarlo. Esto también ya se ha demostrado que no. Además, tiene 4 miliequivalentes de potasio. La falla renal, evidentemente, con 4
1000 equivalentes de potasio, ese potasio va a entrar también en metabolismo y no va a ser un tema de preocupación. Otros mejor documentados es la alcalosis metabólica por la dilución de los ácidos débiles. Sí, estas soluciones provocan alcalosis metabólica. La hipotonicidad. La hipotonicidad y su efecto sobre el edema cerebral lo entendemos perfectamente. La solución es hipotónica, lo que hace es que la célula se hinche para meter el líquido que se encuentra en el intersticio. Esto en un paciente con traumatismo craneoencefálico e hipertensión intracraneal jamás pasaríamos una solución glucosada para reanimarlo, lo entendemos perfectamente. Bueno, más o menos la misma explicación es lo que ha generado tanta preocupación sobre estas soluciones y su hipotonicidad. Y el acetato que se ha relacionado con cardiotoxicidad. Esto estudiado en pacientes con cirugía cardíaca. Bueno, entonces para los fanáticos de las soluciones balanceadas, como iniciaba con el artículo de la doctora Linda Russell, no existe la solución ideal, eso es definitivo. Los coloides, con la popularidad que tenían hace 20 años, ya vimos lo que sucedió. Hablemos de los coloides. Pongo este dibujo porque se me hace ejemplificante para academia, ¿no? Gelatinas, dextranos, polímeros grandes de glucosa, albúmina y, ¿por qué pongo whisky? Porque el almidón pues, es un derivado de cereal, como lo es el bourbon, que proviene de la cebada malteada. Estos son los 4 tipos de coloides que existen actualmente y que tienen ventajas teóricas in vitro. Su alto peso molecular hace que permanezcan en el compartimento intravascular y hace que el 70% se quede después de 1 hora versus cristaloides. Error. Eso no pasa en la vida real en un paciente proinflamado, que sería a partir de cualquier paciente que estemos reanimando. Si lo estamos reanimando es porque tiene algo que lo inflamó. Eso es definitivo. Por lo que su expansión de 3 veces más respecto a los cristaloides resultó ser, desgraciadamente, solo in vitro. Cuando se hacen los estudios, se demuestra que realmente en vivo el glucocálix, por lo que platicamos ampliamente en el segundo capítulo, hace que estos coloides se fuguen y el poder expansor sea apenas de 1.5 respecto al 3:1 que anteriormente creíamos que tenían estas soluciones. Ojo con este grupo, el SAFE, de un grupo de médicos, principalmente de Australia y Nueva Zelanda, que van a cambiar por completo la historia de los coloides sintéticos. Y de hecho, este fue el coloide al que destruyeron, a los almidones. Los almidones, que en inglés almidón viene de starch, por eso los encontramos como starch, que sustituyen a la glucosa en la molécula de almidón por medio de unidades hidroxietilo, tuvieron distintas generaciones y tenían nombres como, ahí aparece 6% GES de almidón, 130 diagonal 0.4. ¿Qué se refería a esto? Bueno, el primer número era en base a su peso molecular y el segundo número era en grado de la sustitución molar de, como se había comentado, la proporción de unidades de glucosa que son sustituidas por este grupo hidroxietilo. Este sería un ejemplo de por qué tenían estos nombres, o por qué tenían estos nombres. Este es el volumen al 6%. Los almidones iniciales no eran isotónicos y se aprobaron por la FDA en 1972 en base a estudios observacionales no controlados en una población muy pequeña de pacientes, que además muchos eran adultos sanos. Bueno, eran otras épocas. Había una urgencia por encontrar expansores de volumen. Estaban en guerra, había guerras y era muy necesario encontrar expansores que sustituyeran al plasma. Y empezaron a venir los almidones isotónicos que se quedaron durante muchos años sustituyendo a los no isotónicos como el volumen al 6%. Y estos se aprueban en el 2007
y la seguridad se determina por la ausencia de efectos tóxicos locales o sistémicos o de reacciones adversas observadas durante un periodo muy corto, o sea, con muy pocos estudios, con muy escasas muestras. Los almidones son aprobados por la FDA y, como vimos, rápidamente se convierten en un estándar de la reanimación. Y además aparecen estos estudios aleatorizados, controlados, como el del Dr. Ogilvy en el 2010, en pacientes con trauma, en donde lo compara con balanceadas y además parece ser que tiene menor mortalidad. Hace un análisis univariado y la P es estadísticamente significativa en mortalidad respecto a balanceadas. Sin embargo, cuando se hace el multivariado, muy importante, se pierde esta significancia estadística. La conclusión a la que llegan es que probablemente la mayor cantidad de líquidos administrados en el grupo con balanceadas fue realmente el determinante de mortalidad y no tanto el uso de los almidones per se. Pero ya estos estudios daban un perfil de seguridad aparente. Pero aparece este grupo que se había hablado, el grupo SAFE, el grupo ANZIC, que son médicos australianos, neozelandeses, estos tres principalmente, el doctor Belomo, Feinfer y Mayburg, que hacen un par de estudios para reivindicar a la albúmina y de forma indirecta golpear de forma irreversible a los almidones. 2004 y 2014 el grupo SAFE hace varias investigaciones para validar la albúmina que ellos utilizaban tanto, la albúmina al 4%, y al validar su seguridad, por eso el nombre de SAFE en el acrónimo, realmente lo que logran no solamente es validar la seguridad de la albúmina, sino darle varios golpes que terminan por sepultar a los coloides sintéticos. Por eso les pongo que parece que no era personal, pero sí. No voy a hablar mucho de esto porque lo veremos en un capítulo, pero el 2012 es un año que no van a olvidar los coloides semisintéticos. Empezamos con el 6-trial, después con el CHEST, del grupo ANZIC, de los mismos autores del SAFE. Mayor lesión renal aguda, mayor terapia de reemplazo renal. Los coloides nunca se iban a poder levantar de estos golpes, los coloides sintéticos. Aunque el cristal salió al rescate del doctor Anani, la verdad es que no fue suficiente. El cristal se publica en el 2013, pero al siguiente año la Agencia Europea de Medicamentos, algo similar a lo que sería la FDA en Europa, la EMA, aconseja abandonar su uso, específicamente en pacientes sépticos y quemados. En el 2018 sale un gran metaanálisis donde dice que no matan más, pero casi, ya que incrementan la necesidad de transfusiones, de lesión renal, de terapia sustitutiva renal, etcétera, etcétera. Pero la mala década para ellos no terminó. En el 2022, 10 años después de lo que habíamos comentado del 2012, el hidroxietilalmidón es retirado de Europa por riesgo de muerte. Y la FDA lo termina también anunciando como un líquido de reanimación no deseable. Bueno, hay quienes todavía quieren rescatar un poco los almidones. Este es un estudio en perros donde se miden biomarcadores de coagulación y de inflamación cuando se compara el volumen al 6% con la solución Harman, y no hay evidencia de mayor sangrado, pero sí que los marcadores de coagulación son un poquito peores en los almidones. Quitando los almidones, que seguramente a todos les tocó utilizar, a muy pocos nos tocó utilizar los dextranos. Los dextranos eran soluciones que eran polímeros de glucosa producidos por la fermentación en un medio de sucrosa, una bacteria, y se comercializaban principalmente para la reanimación. Lo diluían en solución salina, el dextrano al 40%, que se conoce como dextrano 40 salino. Tuvo muchos problemas su utilización, reacciones anafilácticas, discrasias sanguíneas, lesión renal. Los dextranos
desaparecieron de la reanimación, aún se utilizan en algunos contextos, principalmente en cirugías vasculares por sus efectos hemorreológicos. Y las gelatinas, que nos tocó conocer, sustancias con alto peso molecular, eran derivados de polipéptidos de gelatina bovina cruzadas con puentes de urea. El más famoso, el gelafundin 4, el Emacel. Actualmente ya no están en uso prácticamente ninguno. Pues como conclusión de los coloides semisintéticos es que han quedado descartados por la mayoría de los expertos. Dextranos y gelatinas se deben evitar en la reanimación, provocan coagulopatía, reacciones anafilácticas, lesión renal. Los almidones, como ya vimos, FDA y EMA los tiene ya vetados, y el único coloide que no ha quedado relegado para la reanimación y cada vez toma más fuerza es la albúmina, que por supuesto se ha vuelto muy popular, la albúmina al 4%. Entonces la albúmina queda como el coloide de reanimación. Pacientes que necesitan volumen pero quisiéramos pasar una pequeña cantidad, la albúmina es sin duda la opción. La albúmina de 4% es el coloide que permanece vivo, los sintéticos ya no. Y esto lo voy a platicar con más detalle en el capítulo de la evidencia, pero hubo un metaanálisis en 1998 publicado en el Cochrane que generó muchísima controversia y que además generó mucha preocupación, hizo que mucha gente dejara de utilizar la albúmina, ya que en este metaanálisis decía que aumentaba estadísticamente significativo la tasa de muerte cuando se comparaba con cristaloides en pacientes con estado de choque e hipovolemia. Entonces les había comentado mucho del grupo SAFE. Bueno, en el 2004 y en el 2011 SAFE entra al rescate de la albúmina. Ellos utilizaban mucho albúmina, entonces hacen sus estudios, un estudio aleatorizado, controlado, donde comparan albúmina con salina y ellos demuestran, no mata más la albúmina ni tampoco desarrolla mayor lesión renal o falla renal nueva. Pero ellos agarran de este estudio un subgrupo, que es el de sepsis severa, y en el 2011 publican un análisis a través de una regresión logística multivariable, y no solamente no muestra mayor lesión renal ni mayor puntaje de SOFA, sino que por primera vez se muestra que la albúmina tiene menor mortalidad respecto a la solución salina, con un radio de 0.71 y con una P estadísticamente significativa. Evidentemente, esto es un estudio post-hoc, es un estudio de un subgrupo, por lo tanto se tiene que tomar con reserva. Y el Albios lo apoya, que es un estudio hecho en unidades italianas, donde la mortalidad era similar, no era mortal, como había dicho el estudio de Cochrane, y además el grupo con albúmina había requerido menos tiempo de vasopresores. Y además, en un post-hoc, tomando en cuenta que es un post-hoc, evidentemente, en el contexto de choque séptico había menor mortalidad, esto sí estadísticamente significativo. Se hace un metaanálisis que da un gran apoyo a esto, este metaanálisis de 5 estudios de pacientes con choque séptico, encuentra que la mortalidad a 90 días era menor respecto a los cristaloides, y esto le da un empuje a la albúmina. Este metaanálisis de derivado, además de 5 estudios que están muy bien hechos, y eso es algo muy importante. Preocupaciones que habíamos comentado, que la albúmina en pacientes con TCE, pero específicamente con hipertensión intracraniana, puede provocar más daño, y esto es debido a que la albúmina se termina fugando como cualquier coloide. Ningún coloide permanece por completo en el espacio intravascular, genera más edema cerebral, y por lo tanto se ha sugerido que no se utilice en contextos de TCE con hipertensión intracraneal. Y había una preocupación también en los pacientes con CIRA, donde se creía lo mismo, que se fuga al tercer espacio y esto termina jalando más volumen al intersticio y empeorar la oxigenación de los pacientes. Sin embargo, un metaanálisis en el 2014 nos mostró que esto no es del todo cierto y nos da un poco de seguridad para utilizar la albúmina en escenarios de SDRA o distrés respiratorio.
Ahora, esta albúmina al 4% que existe, como les comentaba, en Australia, Nueva Zelanda, en Europa, que se llama albúmina al 4%, nombre comercial Albumex 4, ¿existe en Latinoamérica? La respuesta es no. ¿Podemos prepararla de forma artesanal? La respuesta es sí. Muchos lo utilizamos, lo preparamos de la siguiente forma. Solución salina y frascos de albúmina que viene al 20 o al 25%. Esto va a cambiar la concentración, evidentemente. Vienen en frascos de 50 mililitros. Les doy dos opciones. Una es sin aforar y otra es aforándola. Opción aforando. Usen 500 cc de solución salina, 2 frascos de albúmina al 20%. Eso les va a dar una albúmina al 4%. No lo aforen para que su personal de enfermería no pierda tiempo. Hacen exactamente lo mismo con albúmina al 25% y van a tener en 600 mililitros 24 gramos, 4% de una solución de albúmina. Y por último, no podemos dejar de mencionar las soluciones hipertónicas que en escenarios de trauma son muy utilizadas. Hay muchos estudios que han investigado en estos escenarios porque tienen varias ventajas teóricas, ¿no? Son antiedema, reducen el edema endotelial durante las primeras fases del choque y del edema celular en el traumatismo. Un efecto hemorragiológico, mejora la viscosidad de los eritrocitos, eso mejora el flujo sanguíneo, y su expansión plasmática es más sostenida y tiene efectos antiinflamatorios cuando se miden los niveles de citoquinas. Todo esto son ventajas in vitro, son ventajas teóricas. El escenario donde principalmente se han utilizado, repito, choque hipovolémico traumático y sobre todo escenarios donde hay traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué ventaja tiene? Menos volumen para reanimar, reducen la presión intracraneal evidentemente en un paciente que tiene trauma y además TCE y modula la respuesta inflamatoria. Estas son las ventajas teóricas que han hecho muy populares en escenarios de trauma a las soluciones hipertónicas. Claro, no existen de forma comercial, también se tienen que preparar de forma artesanal en nuestro medio. Pero este escenario de choque hipovolémico traumático lo ha estudiado mucho un autor de apellido Bulger, que en estos escenarios él no encontró esos beneficios potenciales que desplacen la luz de cristaloides isotónicos, en este caso sería solución salina, y eso es algo muy interesante. Les dejo aquí los artículos del doctor Bulger. Y no existe la solución ideal, por supuesto que la solución salina, a pesar de todas las ventajas teóricas de la hipertónica, tiene efectos adversos. ¿Qué tiene? Mucho cloro. Y mucho cloro es igual a acidosis metabólica de ángulo estrecho, lesión renal. También altera la función esplácnica, puede llegar a producir hipotensión después de haberse administrado horas después. Esto parece ser que tiene relación con el óxido nítrico que habíamos platicado en la solución salina y parece ser que su efecto hemorragiológico también podría estar asociado a discrasias sanguíneas. Revisen este estudio del doctor Yunos. Muy bien. Como podemos ver, las soluciones de reanimación, que son la base que utilizamos actualmente en la gran mayoría de los escenarios de choque, tienen varias ventajas, varias desventajas. Algunas han quedado ya relegadas, como hemos platicado. Pero, ¿qué evidencia tenemos de ella? ¿Qué evidencia tenemos de la solución salina? ¿Qué evidencia tenemos de las soluciones balanceadas y de los coloides? Por lo tanto, en el siguiente capítulo vamos a hablar de la evidencia. ¿Realmente hemos matado más pacientes usando solución salina? Bueno, eso es lo que parece que nos dijeron unos estudios observacionales y retrospectivos. Bueno, vamos a hablar de estudios ya aleatorizados, controlados, como el SPLIT, el SALTED, el SMART, el BASICS, el PLUS. ¿Y existe cabida aún para los coloides sintéticos? Bueno, vamos a hablar de qué nos dijo CHEST, Crystal, Bicep, 6S. Entonces, no me queda más que agradecerles por habernos acompañado en este tercer capítulo del curso básico de líquidos de la Academia Mexicana de Líquidos y RECAT. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.